¿Cómo logró Burkina Faso, un país a menudo menospreciado y subestimado en la escena internacional, estremecer a Washington y París con una sola y audaz decisión? ¿Cómo una nación africana, históricamente relegada a la periferia de la política global, fue capaz de poner en jaque el tablero de poder mundial con un solo movimiento estratégico? Esta es la pregunta que hoy resuena, no solo en los pasillos del poder occidental, sino también en cada rincón del continente africano y más allá. El pánico se apodera de Occidente. Estados Unidos y Francia, potencias que durante siglos han mantenido un férreo control sobre los destinos africanos, nunca imaginaron que una nación de África del Oeste podría romper la dependencia, desafiar su hegemonía y plantar bandera en cuestiones de defensa. La firma de este pacto trasciende los límites de la diplomacia. Es una declaración de independencia y autodeterminación que retumba desde Ouagadougou hasta Islamabad, y cuyo eco llega a las capitales más poderosas del planeta. Pero lo que está en juego es mucho más grande de lo que parece. Si África deja pasar esta oportunidad histórica, podría perder la ocasión de transformar su destino, reafirmar su dignidad y decidir finalmente su propio camino. Este acuerdo, que muchos ya llaman la chispa de Ouagadougou, podría ser la semilla de un cambio irreversible, o solo un destello fugaz si no se entiende ni se defiende adecuadamente. La historia está llena de oportunidades perdidas. Hoy, el continente enfrenta la posibilidad de escribir un capítulo nuevo o de repetir los errores del pasado. Hace apenas unos días, Burkina Faso sacudió el tablero geopolítico al firmar un acuerdo de defensa con Pakistán valorado en $30.000 millones. Este hecho, que podría parecer una simple transacción comercial, encierra un significado mucho más profundo. No es solo la adquisición de armas. Estamos hablando de la transferencia de drones, cazas y tecnología militar de última generación, todo bajo condiciones definidas y dictadas por África, no por potencias extranjeras. Es un cambio de paradigma que desafía décadas de relaciones asimétricas y dependencia estructural. En este contexto surge una pregunta fundamental. ¿Por qué este pacto ha provocado semejante temblor en las potencias globales? ¿Por qué Washington, París y Bruselas reaccionan con semejante nerviosismo ante lo que, a simple vista, podría ser solo un acuerdo bilateral más? Para responder, debemos mirar al trasfondo histórico y analizar las raíces profundas del miedo occidental. Durante décadas, y en realidad durante siglos, el cielo africano no fue africano. Desde los tiempos de la colonización europea en el siglo XIX, pasando por la Guerra Fría y el auge del neocolonialismo, las potencias extranjeras han ejercido control sobre el espacio aéreo, la defensa y la seguridad de África. Aviones extranjeros cruzaban el firmamento, mientras millones de africanos y africanas miraban desde abajo, sabiendo que esas máquinas servían intereses ajenos. Era una realidad silenciosa y omnipresente, cuyo peso moldeaba el destino de todo un continente. La superioridad militar no era un instrumento de protección para África, sino de control. Bajo esa sombra, la seguridad africana nunca fue realmente africana, siempre administrada, siempre condicionada por prioridades extranjeras. Las viejas potencias coloniales imponían sus agendas, y los gobiernos locales, faltos de recursos y tecnología, se resignaban a una dependencia humillante. La historia de la Comunidad Financiera Africana, el franco CFA, es un claro ejemplo de cómo la autonomía política se veía limitada por mecanismos financieros y militares controlados desde París. Estados Unidos y Francia, especialmente, controlaban esos cielos con puño de hierro. Sus drones patrullaban sin pedir permiso. Sus cazas intervenían sin previo aviso. Cada operación militar se decidía en oficinas remotas, a miles de kilómetros de las ciudades africanas. El ejemplo de la Operación Serval en Malí, en el año 2013, cuando Francia intervino unilateralmente en el conflicto local, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, ilustra perfectamente este patrón. Lo mismo ocurrió en Libia en el año 2011, cuando la OTAN, sin consultar con la Unión Africana, impuso su propia agenda con consecuencias desastrosas para la región. Generaciones enteras aprendieron a pedir permiso para proteger su propio suelo. Antes de desplegar un helicóptero, había que consultar en París. Para usar equipo avanzado, había que esperar la autorización de Washington. El mensaje era inequívoco. La soberanía africana existía solo en el papel, vigilada y restringida por fuerzas foráneas.
Cada maniobra militar estaba sujeta a una red de autorizaciones, protocolos y condicionamientos que reducían la capacidad de reacción de los gobiernos africanos ante crisis internas o amenazas externas. Aceptar esa tutela era aceptar el atraso. Mientras África delegara su defensa, seguiría invisible en las grandes decisiones globales, siempre vulnerable a intereses externos. Cada día bajo dependencia significaba un día más de debilidad, de oportunidades perdidas y de dignidad erosionada. Países como Costa de Marfil, Chad y República Centroafricana han sido escenarios recurrentes de intervenciones extranjeras, que lejos de estabilizar, a menudo agravaron las tensiones internas y perpetuaron el ciclo de dependencia. Sin el control de sus cielos, África no solo cedía su autonomía militar, sino también su derecho a decidir y a soñar con un futuro propio. El precio era la invisibilidad, la explotación y la resignación ante un orden dictado desde lejos. Las riquezas del continente, desde el oro de Ghana hasta el uranio de Níger y el petróleo de Angola, eran extraídas bajo la vigilancia de ejércitos y empresas extranjeras, perpetuando una lógica de expoliación y sumisión. Sin embargo, la historia africana no es solo la historia de la sumisión, sino también la de la resistencia. Desde la rebelión de los Mau Mau en Kenia durante la década de 1950, hasta la lucha de independencia de Argelia y los movimientos anticoloniales en Mozambique y Guinea-Bissau, África ha demostrado una y otra vez su capacidad para desafiar el dominio externo. Hoy, el acuerdo entre Burkina Faso y Pakistán se inscribe en esa tradición de rebeldía, pero con una dimensión tecnológica y estratégica inédita. Todo está a punto de cambiar. Un pacto sin precedentes amenaza con romper el ciclo y reescribir las reglas del juego mundial. ¿Por qué este acuerdo despierta tanto temor en Occidente? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y qué está verdaderamente en juego para África? Para responder, miremos ejemplos históricos de otros continentes. Cuando India desarrolló su propio programa nuclear en la década de 1970, rompió el monopolio tecnológico de Occidente y cambió el equilibrio de poder en el sur de Asia. Cuando Brasil creó Embraer y forjó alianzas con países asiáticos, demostró que el sur global podía generar tecnología avanzada y exportarla al mundo. Ahora África, a través de Burkina Faso, parece estar siguiendo ese mismo camino. Lo que está en juego va mucho más allá del equilibrio militar. Es una batalla por la narrativa. La imagen colonial de África como territorio débil y sumiso empieza a resquebrajarse. Cada nuevo paso hacia la autosuficiencia amenaza siglos de discurso impuesto desde fuera. En la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos lucharon por imponer modelos e ideologías en África. Hoy, por primera vez, un país africano decide escribir sus propias reglas. Esta alianza lanza un mensaje inequívoco. África exige respeto, no caridad. Por primera vez, un país africano se arma con tecnología avanzada, estableciendo que su defensa jamás volverá a ser una limosna condicionada por intereses ajenos. Occidente teme lo que puede desencadenar. Si Burkina Faso logra fortalecerse, ¿quién detendrá a Malí, Níger o Guinea? El ejemplo de Etiopía, que en 2020 resistió presiones externas en el conflicto de Tigray gracias a alianzas no occidentales, demuestra que el cambio ya está en marcha. Un acuerdo histórico entre Burkina Faso y Pakistán desafía la lógica de la dependencia y pone sobre la mesa la posibilidad de una soberanía real. Pero este pacto no solo redefine alianzas, plantea riesgos, esperanzas y temores en igual medida. La verdadera amenaza para Occidente no es la inestabilidad, sino la independencia africana. Este acuerdo de defensa, valorado en $30.000 millones, trasciende cualquier simple transacción. Es una declaración potente de que África ya no pedirá permiso ni aceptará ayuda humillante para salvaguardar su seguridad. Burkina Faso, junto a Pakistán, rompe cadenas que parecían eternas y alza su voz ante el mundo. En Washington, París y Bruselas, la reacción es de pánico, no de preocupación por la paz. Temen perder el monopolio sobre la seguridad africana y con ello su influencia y acceso a recursos estratégicos. Este pacto desafía la creencia de que solo las potencias externas pueden decidir el destino militar del continente. El ejemplo de la retirada de tropas francesas de Malí en el año 2022 evidencia el temor europeo ante la creciente independencia africana. Si otros países africanos siguen el ejemplo,
Occidente podría perder el control sobre una región considerada durante generaciones como su patio trasero. La posibilidad de un efecto dominó asusta a quienes siempre dictaron las reglas desde lejos. Recordemos la ola de independencias de los años 60. Una vez que Ghana se liberó en 1957, la descolonización se aceleró en todo el continente. Ahora, la revolución tecnológica y militar podría seguir ese mismo patrón. Lo que hoy ocurre en Burkina Faso es una advertencia y una inspiración. África ya no acepta ser espectadora de su propio destino. Es un paso audaz hacia la autodeterminación, un reto abierto a siglos de imposición, y una promesa de que el continente no volverá a retroceder. El ejemplo de la revolución de los claveles en Portugal en 1974, que puso fin al colonialismo en África lusófona, demuestra que los procesos irreversibles a menudo comienzan con una chispa inesperada. Pero el camino hacia la soberanía está plagado de riesgos. Fracasar en consolidar esta independencia puede atraer represalias, sanciones económicas, aislamiento diplomático o incluso sabotaje directo. El caso de Irán tras su revolución en 1979 es ilustrativo. La presión externa puede ser brutal, pero no siempre logra revertir los cambios internos si hay unidad y determinación. El mensaje es claro, la libertad tiene un precio, pero la dignidad de un continente no se negocia. Sin embargo, la pregunta permanece, ¿podrá esta alianza resistir la presión internacional y consolidar un nuevo paradigma para África? Las próximas semanas y meses serán decisivos. Los antecedentes de otros acuerdos estratégicos, como la cooperación entre Sudáfrica e India en el sector nuclear, muestran que la perseverancia y la visión a largo plazo son clave para sostener los avances. Mali y Níger, víctimas directas de la injerencia extranjera, observan con atención. Guinea, Nigeria y Sudáfrica podrían abrir sus propios caminos hacia la independencia tecnológica y militar. La solidaridad entre países del sur global marca un precedente. Ya no se trata de pedir permiso, sino de actuar juntos y de igual a igual. La cooperación entre Brasil, Sudáfrica e India en el Foro IPSA es un ejemplo de cómo los países del sur pueden reforzarse mutuamente en temas estratégicos. El acuerdo de defensa con Pakistán no es solo una compra de armas. Incluye transferencia de conocimientos, formación de ingenieros y la posibilidad de que surja una industria africana de defensa capaz de diseñar su propio poder militar y tecnológico. No se trata solo de importar, sino de aprender, crear y sostener la soberanía con manos africanas. El caso de Turquía, que en la última década ha desarrollado una pujante industria de drones a través de la formación de técnicos y científicos locales, demuestra que el camino es posible. Hoy Burkina Faso desafía el orden establecido. Mañana, ¿quién más se atreverá? La noticia sacude el tablero global. Un país africano toma la iniciativa, pero no será el último. Si Burkina Faso puede romper las cadenas, ¿por qué no Mali, Níger, Guinea, Nigeria o Sudáfrica? Este acuerdo es una chispa que puede encender la mecha de la autonomía en todo el continente. El ejemplo de la Unión Africana, que nació en 2002 para reemplazar a la Organización de la Unidad Africana, ilustra cómo la cooperación regional puede transformar realidades nacionales y continentales. Sin embargo, la reacción de Occidente no tardará. Los viejos poderes desplegarán todo su arsenal, campañas mediáticas, sanciones económicas, espionaje y presión diplomática. Buscarán sembrar dudas, dividir y debilitar cualquier intento de unidad africana. Cada vez que África da un paso hacia la autonomía, las potencias extranjeras intentan frenar ese avance por todos los medios posibles. El ejemplo de las campañas de desinformación durante la primavera árabe demuestran poder de la narrativa en el conflicto geopolítico. Hoy la pregunta clave es, ¿cómo pueden los pueblos y líderes africanos transformar este hito en una revolución irreversible? ¿Cómo convertir la emoción del momento en una arquitectura de seguridad y desarrollo capaz de resistir cualquier embestida externa? La experiencia de los tigres asiáticos, que combinaron educación de calidad, transferencia tecnológica y unidad nacional, puede servir de inspiración para el continente africano. Pero la colaboración sur-sur reescribe las reglas. La hermandad entre Burkina Faso y Pakistán demuestra que es posible romper el ciclo de dependencia, que la transferencia de saberes y tecnología puede ser un camino de doble vía, basado en respeto y beneficio mutuo.
Si otros países africanos siguen este ejemplo y forjan alianzas estratégicas en Asia, Medio Oriente o América Latina, África puede emerger como una potencia colectiva, con voz propia frente al mundo. El ejemplo de la cooperación en el programa espacial entre Nigeria y China ilustra las posibilidades cuando la tecnología se comparte entre iguales. El reloj avanza y el mundo observa. La siguiente movida será crucial para el futuro de África. Las lecciones de la historia, desde la independencia de India hasta la modernización de Corea del Sur, muestran que el cambio duradero requiere visión, liderazgo y una ciudadanía comprometida. No obstante, el riesgo es real. Si África no actúa con unidad y visión a largo plazo, los viejos métodos de división interna o presión externa pueden neutralizar estos logros. Las diferencias étnicas, rivalidades históricas y la tentación de priorizar solo el interés nacional pueden transformarse en obstáculos fatales. La historia enseña que sin cohesión y estrategia común, los avances pueden esfumarse ante la reacción coordinada de los grandes poderes. El fracaso de la Federación de África Occidental en los años 60 es un recordatorio de que la unidad debe construirse con paciencia y compromiso. La batalla no solo se libra en el cielo, sino también en la mente y el alma de cada africano. El acuerdo entre Burkina Faso y Pakistán no es únicamente una cuestión de armas o tecnología, es un grito de independencia mental y estratégica. La narrativa, hoy más que nunca, es el campo de batalla invisible donde se define el futuro de África. Quien controla la narrativa, controla el destino. Por eso, la educación, la comunicación y la cultura serán tan decisivas como cualquier dron o caza adquirido. Para que esta alianza se transforme en una revolución real, necesitamos vigilancia y unidad. Los intentos de sabotaje, las campañas de desinformación y las presiones externas no cesarán. Occidente domina tanto el uso de palabras como el de drones. Por eso, cada africano y africana debe aprender a detectar la manipulación, a cuestionar los relatos que les imponen y a defender la verdad africana con firmeza. Ejemplos como el movimiento #BringBackOurGirls en Nigeria muestran cómo la movilización social puede contrarrestar narrativas externas y poner los intereses locales en el centro del debate. La independencia comienza en la narrativa y en la mentalidad. Es tiempo de dejar de vernos como víctimas del pasado y empezar a actuar como protagonistas del presente y arquitectos del futuro. África posee la inteligencia, el coraje y el potencial para liderar su propio destino. No más relatos de debilidad. África es fuerza, es innovación, es poder en pleno nacimiento. El auge de la literatura africana contemporánea, de Chimamanda Ngozi Adichie a Ngugi wa Thiong'o, demuestra que la voz africana puede resonar en el mundo con orgullo y autenticidad. La verdadera soberanía no se alcanza solo comprando tecnología, sino apropiándose de ella. Es construir la capacidad de fabricar, mantener y perfeccionar nuestros propios sistemas. Si solo adquirimos máquinas, seguiremos atados a manuales y técnicos extranjeros. Pero si apostamos por la formación de ingenieros, científicos y técnicos africanos, cada dron y cada avión será una semilla de autonomía y progreso duradero. Iniciativas como la Universidad Panafricana y los Centros de Innovación Tecnológica en Kigali y Nairobi son ejemplos concretos de cómo África puede liderar su propio desarrollo. El riesgo es evidente. Si esta victoria tecnológica no se convierte en una victoria cultural y educativa, si la mentalidad no cambia, este hito podría perderse en el olvido. Sin apropiación tecnológica y sin relato propio, otros decidirán por nosotros nuevamente. No dejemos que el rugido de hoy se apague mañana, ni que la esperanza se disuelva entre viejas cadenas de dependencia. Países como Corea del Sur lograron transformar la importación tecnológica en innovación local gracias a una apuesta decidida por la educación y la investigación. Las decisiones individuales tienen un eco colectivo. Es aquí donde comienza la revolución silenciosa que cambiará el destino del continente. Ejemplos como el Movimiento de Innovación Tecnológica en Lagos o la Red de Mujeres Científicas en Senegal evidencian el impacto de la acción comunitaria. La historia nunca la escriben quienes se conforman. Es obra de quienes desafían lo imposible y sostienen la mirada ante quienes intentan dictar su destino. Nelson Mandela, en Sudáfrica, transformó la historia porque se negó a aceptar la narrativa de la derrota. Wangari Maathai, en Kenia, luchó por el medio ambiente y los derechos humanos, demostrando que la perseverancia individual puede cambiar el rumbo de una nación.
Entonces, ¿qué puede hacer cada persona, cada familia, cada joven desde su realidad para impulsar este nuevo amanecer africano? La respuesta empieza en el interior. Cada pequeña acción, cada pensamiento crítico puede encender la chispa de la transformación. Participar en debates, informarse, exigir rendición de cuentas a los líderes y apoyar la educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son pasos concretos hacia la autonomía real. Hoy, la alianza entre Burkina Faso y Pakistán es una prueba viva de que el guión africano ya no lo redactan otros. Durante siglos, el futuro de nuestro continente fue decidido en mesas ajenas, bajo banderas extranjeras y entre promesas vacías. Pero ahora, dos naciones que el mundo jamás pensó ver unidas han optado por la acción, no la sumisión. La soberanía no se ruega, se toma. El ejemplo de la independencia de Ghana bajo Kwame Nkrumah es un recordatorio de que la audacia y la visión pueden transformar la historia. Permitir la duda, la pasividad o el escepticismo solo prolonga la sombra del dominio externo y la debilidad fabricada. Cada vez que repetimos los viejos relatos sobre África, nos alejamos de la posibilidad de reescribir nuestro futuro. Durante demasiadas generaciones, otros empuñaron la pluma y nos asignaron el papel de espectadores. Hoy, somos nosotros quienes deciden las reglas y el rumbo. Cada africano y africana, en cada rincón del continente y la diáspora, tiene el poder de escribir la próxima página de la historia. Defender nuestra soberanía es defender la dignidad de millones, la voz de quienes no han sido escuchados y los sueños de quienes vendrán. Este es el instante de romper las cadenas invisibles, de demostrar al mundo que África ya no pide permiso, exige su lugar y lo defiende. No es solo un acuerdo militar o económico, es la afirmación de un derecho ancestral a decidir, proteger y prosperar según nuestros propios términos. Así como el pueblo de Haití en 1804 se convirtió en la primera república negra independiente, África tiene hoy la oportunidad de liderar su propia liberación tecnológica y estratégica. No dejemos que este momento histórico se pierda en el silencio o la indiferencia. Hagamos eco de la nueva narrativa africana, una narrativa libre de tópicos y de viejos prejuicios coloniales. Es hora de romper el eco de la supuesta debilidad y de amplificar la voz del coraje, de la autodeterminación y de la esperanza renovada. La próxima vez que el mundo escuche el nombre de Burkina Faso, que lo haga con respeto y admiración, porque lo que está ocurriendo hoy es solo el principio de una revolución que ningún imperio podrá detener. El destino de África, por fin, está en manos africanas.